¿Por qué el banco, por intermedio de Dionisio Romero, no le hizo una transferencia bancaria? Una buena pregunta que le puedo hacer a Dionisio Romero, ¿no? Uno se pone un chaleco antibalas cuando teme una bala. ¿Las amenazas iban en esa línea? Bueno, prácticamente eso es algo que faltaría. No quiero decir que eso vaya a suceder. ¿Y sabe cuál es la labor de un juez? Hacer justicia. Y creo que eso es lo más importante. Hay quienes le dirían, cuídense de los jueces que buscan hacer justicia, porque esa no es la labor de un juez. Deja de ser imparcial. Bueno, el juez es imparcial. El fiscal es objetivo. ¿Qué va a tener que valorar esta persona acusada ya cuando le pregunten, señorita o señor, ¿usted reconoce los hechos que le imputa a Fiscalía? ¿Cuáles? ¿Los del alegato de apertura o los de la acusación? Yo voy a seguir su línea Ajá. de pregunta, que no me parece correcta porque usted obviamente ha recogido esta premisa por parte de lo que la defensa plantea. Entiendo que es una pregunta, obviamente. Yo lo voy a responder. ¿Pueden inaplicar para el caso en concreto, para el caso Cócteles, esa norma? Bueno, ya ¿Y sí disolver? ya han inaplicado. Sí, Y disolver se fuerza puede popular. disolver si los jueces consideran que esta ley, comúnmente se conoce como la ley Soto, podría inaplicar. Las defensas han dicho al juicio oral y a la sociedad, sí, reconocemos que recibimos exorbitantes sumas de dinero activos de procedencia ilícita para poder realizar nuestras actividades proselitistas. Eso es lo que han reconocido. ¿De procedencia ilícita han reconocido? Mire, esa es la afirmación que hace la Fiscalía. Si bien hay algunas variantes que ellos han realizado, porque seguramente alguna de sus preguntas vendrá en ese aspecto. Hoy contamos con un invitado especial, el doctor José Domingo Pérez. Nos visita aquí en la tribuna de entrevistas del portal jurídico más visitado de todo el Perú para poder desarrollar un tema coyuntural y académico, litigación oral en el caso Cócteles. Vamos a hablar sobre diversos tópicos jurídicos y también, por supuesto, los que ustedes propongan a través de la caja de comentarios. Le doy la bienvenida nuevamente, doctor Domingo Pérez, a la tribuna de entrevistas del EP Pasión por el Derecho. No, gracias a usted y presto a responder cualquier pregunta que sea necesaria. Perfecto. Ayer miércoles se reanudó una audiencia bastante breve y bueno, la próxima audiencia va a continuar el lunes 12 de la próxima semana. ¿Cuáles son sus expectativas hasta este momento? Ya vamos concluyendo los alegatos de apertura. Bueno, hay que definir de que hemos transitado dos momentos, un poco para que su público me pueda entender, que no necesariamente están ligados al tema, al derecho. El primer momento es la obtención de la instalación del juzgamiento, algo que la Fiscalía había solicitado, por eso es que se presentó una acusación. Esta fue sometida a una etapa intermedia, se dictó el autoenjuiciamiento, el auto de citación a juicio y la expectativa de la Fiscalía era de que se instale el juicio. Pero por el otro lado, hemos tenido varios abogados defensores y abogadas defensoras que solicitaban que no se instale el juicio oral. Correcto. Ese primer momento, creo que la Fiscalía logra que los jueces instalen el juzgamiento y por lo tanto creo que es un aspecto favorable o un aspecto positivo a la pretensión de la Fiscalía. Y el segundo momento que me parece muy importante, más allá de la presentación del alegato que realicé y los alegatos que han seguido, es que las defensas y sobre todo las principales defensas de los acusados y las acusadas es que han aceptado que hay un hecho, han aceptado que los cargos que ha formulado la Fiscalía son ciertos, que son cargos verdaderos y el único cuestionamiento es respecto a la calificación de estos hechos. Es decir, creo que en estos dos momentos la Fiscalía está demostrando que durante estos años no se equivocó, porque teníamos un caso en donde habíamos imputado que un grupo de personas lideradas por Keiko Fujimori estaban o habían recibido exorbitantes sumas de dinero para las actividades de este partido Fuerza Popular y es finalmente lo que han aceptado los acusados en juicio. Entonces, en estos dos momentos, creo que la Fiscalía va ganando. Correcto. ¿Qué es lo que viene seguidamente? Es la parte de la aceptación o no formal de los cargos, de la responsabilidad, y de ahí
si es que hay alguna aceptación, pasar a la etapa o a la fase de la conclusión anticipada del proceso. Ellos no han aceptado la comisión del delito de lavado de activos, porque esos hechos que Fiscalía imputa no configuran lavado de activos de acuerdo a la posición de las defensas. Bueno, esa es la posición que ellos han dado a conocer, pero si hacemos un histórico de lo que ha sucedido estos últimos años, desde la investigación hasta el momento que presenta la Fiscalía su acusación en juicio, en ningún estadio ellos habían aceptado de que habían recibido estos activos. Lo que ellos están planteando para juicio oral, es decir, para el debate, es de que estos hechos, que no debería haber mayor controversia porque los están aceptando, para ellos esto no calificaría como delito de lavado de activos. Pero sí han planteado excepciones de improcedencia de acción. Y permítame, entonces le voy a dar una respuesta seguidamente a su pregunta. Entonces, el debate a juicio oral tendría que reducirse simplemente a eso, a lo que usted está señalando. ¿Estos hechos aceptados son o no delito de lavado de activos? Y permítame, y acá le doy la respuesta. Y la calificación jurídica, ¿sabe a quién le corresponde? A los jueces. Por lo tanto, creo que la Fiscalía ha cumplido con la sociedad su trabajo y seguirá cumpliéndolo. Claro, pero ahí hay que hacer una precisión porque a lo mejor no muchos saben que es una audiencia donde se solicita la excepción de la improcedencia de acción, ¿correcto? Ya, claro, se cuestiona la tipicidad, que el delito es atípico, pero ese es un cuestionamiento de larga data, o sea, ya lo han hecho anteriormente los abogados. ¿Es cierto que recién lo están planteando? Han planteado como posición de cara al juicio oral que los hechos son ciertos. Es decir, todos aquellos cuestionamientos de que el fiscal estaba politizado, que el fiscal estaba apasionado o que iba en contra de la señora Keiko Fujimori, quedaron desterrados, se fueron al tacho, porque finalmente aceptaron que la Fiscalía tenía un caso con pruebas y el único cuestionamiento es la calificación. Ahora, si usted me dice si ha habido pronunciamientos a nivel de la justicia ordinaria respecto a la calificación de los hechos, no olvide que contra Keiko Fujimori y otros hubieron medidas de prisión preventiva que han conllevado a que no solamente en la justicia ordinaria, sino también en la justicia constitucional se pronunciaran sobre estos hechos. Y en ninguna de estas instancias han señalado que estos hechos no son delitos. Ahora, puede que tampoco sea, y eso le corresponde efectivamente a los jueces, el delito de lavado de activos. Puede que no configure los hechos del delito de lavado de activos. Puede que incluso puedan no ser ilegales, sino irregulares. Bueno, permítame indicarle que esa es la posición que seguramente la defensa está buscando de cara a juicio oral, porque lo que ellos han señalado es que si bien ellos están reconociendo los hechos, ellos están considerando de que no es delito, sino que es una infracción administrativa. O incluso están indicando de que a la fecha en que se produjeron estos hechos reconocidos, eso no estaba tipificado por el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Pero le digo, esas son las posiciones de la defensa y que nuevamente le repito, doctor, eso ya es competencia del juez. Eso es la calificación del hecho, le va a corresponder al juez en la sentencia. Lo que ha hecho la Fiscalía es llevar el hecho, ahora se actuarán las pruebas, pero de cara al debate, las defensas han dicho al juicio oral y a la sociedad, sí, reconocemos que recibimos exorbitantes sumas de dinero, activos de procedencia ilícita, para poder realizar nuestras actividades proselitistas. Eso es lo que han reconocido. ¿De procedencia ilícita han reconocido? Mire, esa es la afirmación que hace la Fiscalía. Si bien hay algunas variantes que ellos han realizado, porque seguramente alguna de sus preguntas vendrá en ese aspecto, pero lo que la Fiscalía postula es que estas exorbitantes sumas de dinero tienen una procedencia ilícita. No solamente estoy hablándole de lo que provino de la empresa Odebrecht, sino también de Dionisio Romero Pauletti, también de Juan Rasmus Echecopar y otras fuentes de dinero que son las que ellos captan. Correcto. ¿Fuerza Popular es una organización criminal, doctor? Fuerza Popular es un partido político en el cual se ha enquistado una cúpula que instrumentaliza esta institución. Por lo tanto, hemos solicitado la disolución y liquidación, a pesar de que, como usted bien sabe, se expidió una ley en el desarrollo de este proceso que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos e imposibilita que la decisión judicial en sentencia sea la disolución.
tan solo podría ser la multa. Es por eso que el abogado defensor de Fuerza Popular no pide la exclusión procesal en este juzgamiento, porque sabe que de ser culpables, la sanción podría ser de multa si es que los jueces no hacen un control difuso de la aplicación de esta ley. Correcto. El juez, para que se entienda, puede hacer control difuso y la gente se preguntará qué es control difuso. O sea, pueden inaplicar para el caso en concreto, para el caso Cócteles, esa norma. Bueno, ya ¿Y sí disolver? Sí, Y disolver se Fuerza puede Popular. disolver si los jueces consideran que esta ley que beneficia solamente a los partidos políticos y que casualmente fue gestada por organizaciones políticas que están involucradas en procesos penales, podría inaplicar. Ahora, esto ha ocurrido el día de ayer, cuando uno de los abogados defensores del acusado, Vicente Ignacio Silva Checa, plantea la aplicación de esta ley que comúnmente se conoce como la ley Soto, en alusión al presidente del periodo legislativo donde se promulga esta ley, es decir, de la reducción o el establecimiento de un año del plazo de la prescripción de la acción penal al momento de la formalización. Bueno, lo que los jueces han considerado es inaplicarla para este caso, porque de haberse aplicado, espero no ser demasiado técnico y me puede entender todo su público, de haberse aplicado para el caso de Vicente Ignacio Silva Checa por el delito de obstrucción a la justicia y los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, hubiesen prescrito seguramente en el desarrollo del juzgamiento. ¿Dónde están los 17.3 millones de dólares que Fuerza Popular habría lavado según Fiscalía? ¿Cómo salió ese dinero? Pregúnteme usted cómo ingresó, porque si usted me pregunta cómo salió, me parece que le queda claro a usted cómo ingresó a las arcas de Fuerza Popular. Se lo pregunto porque también, y lo ha dicho la defensa de Keiko Fujimori, y también usted, el dinero, según la tesis de la Fiscalía, fue a parar también al bolsillo de Keiko Fujimori y Mark Vito. O sea, salió hacia el bolsillo de Keiko Fujimori y Mark Vito. Ese es un segundo tema que podríamos desarrollar, pero el primero, de acuerdo a la tesis fiscal, ¿cómo ingresó? Bueno, ¿cómo ingresó? Hubieron estas captaciones, ponemos la primera fuente, a veces puedo ser bastante repetitivo porque bastante se ha conocido de ello, a través de la empresa Odebrecht, es decir, el $1.000.000 que se entrega a dos actores, Jaime Yoshiyama y otra persona más. De ahí tenemos el caso de Dionisio Romero, $3.650.000, solamente estamos hablando del año 2011, a través de 17 veces que se extrae este dinero de las cuentas del Banco de Crédito para entregarle de manera efectiva y a la mano a Keiko Fujimori. De ahí tenemos una cantidad de 3,5 millones aproximadamente que viene a corresponder de la empresa Sudamérica de Fibras. En este caso está representada por la persona de quien fue en vida, Juan Rasmus Echecopar, que también tiene interacción directa con Keiko Fujimori, y otro testigo más, que los reciben en cantidades de $200.000 en diversas oportunidades, y otras fuentes más. Es decir, ese dinero que se va recibiendo, que va ingresando, ingresa luego a las cuentas del partido, porque tenemos ahí la certificación de que ingresa en distintas oportunidades, no solamente la cuenta en soles, sino en la cuenta de dólares del Partido Fuerza Popular. Es para ello es que utilizan a lo que comúnmente se ha conocido como el pitufeo. Es decir, el dinero se convierte en estos abonos, depósitos de cantidades inferiores a los $10.000 para que no puedan ser identificados por las normas de prevención de lavado de activos, a través también de cambistas de dólares, es decir, a alguna persona que le daban una cierta cantidad de dinero, esta persona trabajaba los dólares que le habían entregado y luego se iba a distintas agencias del banco a depositarlo. También la otra fuente era a través de los depósitos que le hacían a cuentas de personas que tenían cuentas bancarias con disponibilidad patrimonial o dineraria. Estas personas de su dinero depositaban el aporte y luego le devolvían una suerte de compensación. Pero también tenemos las entregas de dinero a los medios de comunicación, es decir,
acá ingresan ya los actores del estamento financiero, José Klimper Ackerman, que es el que se presenta por ejemplo, en RPP, llevando dinero en efectivo, pero no solamente en RPP. Tenemos también la Corporación de Medios, tenemos Latina en este momento, es decir, que van recibiendo dinero en efectivo y que luego este dinero se tiene que canalizar. En algunos casos se canaliza a través del ingreso a la contabilidad y a la bóveda en el día o a los días siguientes, y en otros casos, como en el caso de Latina, que se comienza a depositar en sus cuentas en distintos días y en un mismo día, en distintos momentos, pequeñas cantidades de dinero del dinero que había recibido. Y tenemos pues ATV y otros medios de comunicación más. Es decir, que el dinero que se va a captar tiene una suerte de una cadena de actos en donde finalmente podemos llegar que utilizan todas estas actividades, cócteles, proselitistas, es decir, actividades de fachada, un poco para justificar el ingreso de ese dinero. Ahora, Latina sacó un comunicado. ¿Latina cometió delito de acuerdo a la tesis fiscal? Mire, yo no me voy a pronunciar en ese aspecto porque estoy en juzgamiento. Si los jueces consideran de que hay la comisión de actividades ilícitas como producto de la actuación de la prueba, serán los jueces, a solicitud de la Fiscalía o de oficio de los jueces, que ordenarán que los actos se investiguen. Lo que sí no me pareció correcto el comunicado es negar de que recibieron esta cantidad de dinero y que luego ingresó al sistema financiero, a sus cuentas, de una manera poco usual. Pero esto yo creo que, discúlpeme doctor, yo creo que eso se va a demostrar cuando se actúe la prueba referido precisamente a Latina. Ok, pero ahí hay un tema que puede ser no necesariamente jurídico, pero ¿desliza usted la afirmación de que se ingresó ese dinero a estos medios de comunicación para condicionar o torcer su línea editorial? Mire, yo cuando hice la presentación del alegato de apertura, señalé que el legado criminal de Alberto Fujimori continúa. Yo no he afirmado que si antes se entregaba dinero en una salita, en muebles encuerados para comprar la línea editorial, ahora se tenga que realizar a través de la entrega de maletines o bolsos en las propias oficinas de los medios de comunicación. Eso yo no lo he afirmado. Pero lo que sí he afirmado es lo que está en la acusación. Y lo que en la acusación he señalado, que se captaron estas sumas de dinero para actividades proselitistas del partido Fuerza Popular. Con lo cual estaría deslizando lo que le menciono. Mire, eso yo creo que lo dejo a personas como usted que están en el área del periodismo y que pueden establecer los mejores juicios a ese nivel. Al nivel jurídico en el cual yo me desenvuelvo, yo expreso lo que está en la acusación y lo que públicamente se ha sustentado. ¿El dinero salió al bolsillo de Keiko Fujimori y Marvito? Mire, irán los peritos a demostrar las afirmaciones que la Fiscalía ha realizado. Porque a propósito de los peritajes, hay una pericia que concluye lo contrario. Mire, esa es la posición que realiza la abogada defensora. Obviamente, como abogada de defensa, lo que va a hacer es contradecir o negar las afirmaciones que la Fiscalía ha hecho. Según Juliana Loza, oficial. O sea, es una pericia del Ministerio Público. Mire, hay varias pericias que ha realizado la Fiscalía. Ni un sol, ni desbalance, ni desvío, nada. Bueno. En palabras textuales de la doctora. Hay varias afirmaciones que hace la abogada en relación a la actividad probatoria del Ministerio Público. Lo que yo le estoy señalando es que ellos ya han aceptado el hecho de haber recibido estas exorbitantes cantidades de dinero. Será la defensa, será la acusada, los acusados, que señalarán qué es lo que hicieron con esa cantidad exorbitante de más de 17 millones de dólares que han recibido. Obviamente hay que comprender que la defensa siempre va a tratar de cuestionar la prueba del Ministerio Público, pero en el desarrollo del proceso, que finalmente es lo que vale, ellos han aceptado haber recibido esas cantidades. El lunes 12, ¿qué es lo que va a ver la audiencia? Lo que va a haber es la aceptación de cargos o no. ¿Se le va a preguntar a los imputados si son culpables o inocentes? Los jueces.
Lo que Si le va es a preguntar a Keiko Fujimori es, a cada uno de ellos. Yo hubiera preferido que sea una audiencia presencial en la cual los jueces miraran a la cara a cada uno de los acusados, porque entienda usted que el juicio oral, tal vez por añoranza, es sentar al acusado o a la persona en el banquillo de los acusados. Lamentablemente no sabemos cuál va a ser la ubicación de cada uno de ellos, pero bueno, ese acto va a ocurrir el día lunes. ¿va a presentar prueba nueva usted? Obviamente que voy a presentar prueba nueva porque hay que tener en cuenta que la acusación se presentó en el año 2021 y a la fecha hay aspectos que la Fiscalía necesita ofrecer como prueba nueva. ¿Jorge Barata va a declarar en Perú Mire, es parte de las obligaciones que tiene. en calidad de testigo? Tiene esa calidad de testigo, ha sido admitido. No solamente tiene esa calidad, está todavía en curso un proceso especial. No voy a indicarle si ha quedado en calidad de firme o no, un pedido que su propio abogado, el señor César Nakazaki, públicamente indicó de que la Fiscalía había logrado la revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz del señor Jorge Barata, pero eso todavía, por propia mención del abogado César Nakazaki, todavía está en discusión en una segunda instancia. Ok, ¿eso quiere decir que usted va a poder contrainterrogarlo eventualmente? Interrogarlo porque yo le he ofrecido. ¿Interrogarlo eventualmente? Bueno, eso es lo que espera la Fiscalía, que todo testigo que sea llamado por la justicia peruana, ya sea en territorio nacional o ya sea a través de cooperación judicial internacional, se presente al llamamiento judicial. ¿Va a durar 10 años? Mire, 5 en primera instancia, 10 en segunda instancia el caso Cócteles. Mire, yo no sería tan fatalista en ese pronóstico, porque si tenemos en cuenta que, a ver, los acusados han dicho en juicio oral, de manera unánime, hemos aceptado el dinero, hemos aceptado que hemos hecho pitufeo, hemos aceptado lo que está señalando la Fiscalía. ¿Por qué anunciar de algunas voces interesadas en afectar el trabajo de la Fiscalía que este proceso va a durar muchos años, ¿no? Yo creo que por el contrario, yo creo que este juicio debería cortarse siempre y cuando, ahora si usted me permite, hay una voluntad institucional del Poder Judicial. Y no estoy señalando a la voluntad que tienen los jueces de poder programar sesiones continuas, pero que la carga procesal para ellos probablemente le impida. El propio presidente de la Corte Nacional, César Saguanay, recientemente ha dicho que se necesitan crear otros juzgados colegiados para poder descargar la carga de los juzgados que están viendo los casos Lavajato. ¿Y a su entender deberían los jueces abocarse de manera exclusiva al caso Cócteles o no? Mire, en el caso contra el expresidente Alejandro Toledo tenemos sesiones todos los días. Yo estoy en las sesiones, el día de hoy he estado contrainterrogando a los peritos de las partes. Y ese juzgamiento de mediar el tiempo como se está avanzando de todos los días debería concluir de acá a un mes y medio. ¿Cuánto calcula usted que va a tardar el caso Cócteles? Bueno, eso va a depender. En primera instancia. Eso va a depender, es que yo no le podría afirmar porque eso va a depender de los jueces. Si el día de mañana el presidente de la Corte Nacional, César Saguanay, decide ponerse la camiseta de la justicia y solicitar que se cree otro juzgado colegiado y permita la descarga de estos juzgados que están conociendo los casos Lavajato, yo creo que señalando sesiones todos los días, en un año y medio deberían acabar estos juicios. ¿Y bajo qué argumentos haría eso? Bueno, es que son casos emblemáticos de repercusión nacional. Porque alguien podría decir está haciendo política criminal el juez. Bueno, el juez ha solicitado, y esto usted lo podrá escuchar recientemente en el Día del Juez, el juez ha señalado de que solicitó al Consejo Ejecutivo que una sala liquidadora se convirtiera en un juzgado de juzgamiento. Sin embargo, la decisión fue trasladar esta sala a la Corte de Puno. Entonces, es una decisión política institucional. Habrán tenido sus factores, sus indicadores. Lo cierto está de que la percepción ciudadana, la percepción social que se ha generado, lamentablemente, es de que hay demora en los casos vinculados al tema Lavajato. Y esto ahorita está en cancha o en competencia del Poder Judicial. En buena medida, dicen algunos, esa demora es responsabilidad también de la Fiscalía, porque Fiscalía ha tenido que subsanar su acusación un montón de veces. Bueno, pero la acusación se subsana porque es parte del ordenamiento procesal penal. Si no existiera la figura de la subsanación, entonces me dirían que tuve una actuación ilegal y eso no ha sido así. Ahora, se subsana
porque la defensa la cuestiona y la subsanación lo que significa es una garantía para la defensa. Es decir, hemos ido a un juicio oral con una acusación subsanada en los aspectos que habían sido denunciados o advertidos por la defensa. Es decir, hemos entrado a un juicio oral en el cual no puede o no debería haber mayor reclamo porque es una acusación, como usted bien lo dice, subsanada suficientemente. Correcto. En los alegatos de apertura, que es con lo que inicia el juicio oral, los abogados de la defensa han sostenido de que se han introducido hechos que no estaban en la acusación. Se han introducido imputaciones de manera desbordante. Es decir, nombres que ya fueron retirados, excluidos en su momento, pero han vuelto a aparecer en juicio oral. ¿Cuál es su respuesta frente a eso? Eso es el tema que se discutió el día de ayer, Sí. ¿no? Lamentablemente, un señor abogado bastante reconocido, pero un poco a veces carente de experticia en lo que son estas lides, procuró generar nuevamente en este juzgamiento una figura que no está regulada en el proceso. A ver, si usted me permite hacer una docencia en algunos segundos, Claro el que sí. proceso pues es una suerte de instrumentos, formas, pautas que está reglado en el Código Procesal Penal. Es decir, tenemos que actuar en base a lo que el legislador estableció. Y esta suerte de control del alegato de apertura no está regulado. Ahora, voy a su respuesta. Pues no ha habido ningún desbordamiento, no existe técnicamente esa palabra, y por el contrario, lo que señala el ordenamiento procesal penal, que finalmente es lo que acoge los jueces del colegiado, es de que lo que la Fiscalía ha presentado en el alegato de apertura es un resumen de la acusación. Lo que va a vincular la sentencia es la acusación escrita que ha pasado el filtro de la etapa intermedia y que está traducida en el autoenjuiciamiento. Creo que eso está establecido en el ordenamiento procesal penal, pero ya con esto concluyo, a veces se quiere utilizar esta palestra del juzgamiento oral para tener, imagino, ciertas posiciones académicas novedosas, pero yo creo que eso lo podemos dejar para la literatura o para la docencia, pero para un juicio oral de este nivel, de esta complejidad, pues nos sujetamos a lo que establece la norma procesal. Claro, pero si se introducen hechos e imputaciones distintas a los que están contenidos en la acusación, ¿acaso eso no genera confusión para el imputado? Porque al momento del reconocimiento de los cargos, si acaso se da el reconocimiento de los cargos, ¿sobre la base de qué va a reconocer los hechos? Eso es bajo la premisa de que fuera cierto. Y ayer ha quedado claro. ¿Qué va a tener que valorar esta persona imputada, acusada ya? ¿Qué va a tener que valorar al momento de cuando le pregunten, señorita o señor, ¿usted reconoce los hechos que le imputa a Fiscalía? ¿Cuáles? ¿Los del alegato de apertura o los de la acusación? Bueno, yo voy a seguir su línea de pregunta, que no me parece correcta, porque usted obviamente ha recogido esta premisa por parte de lo que la defensa plantea. Entiendo que es una pregunta, obviamente. Entonces lo voy a responder si fuera el abogado de la persona acusada. Ya. Pero un abogado que conoce el ordenamiento procesal y que tiene experiencia litigando. Le diría, lo que el fiscal ha presentado es un alegato. Lo que tenemos que, sobre lo que te tienes que pronunciar es sobre la acusación escrita que se encuentra amparada en el autoenjuiciamiento. Es sobre eso que ordena el ordenamiento procesal que te pronuncies aceptando o no. Claro, el abogado que no ha litigado, el abogado que no ha ido a juicios, el abogado pues que se ha quedado en oficina o seguramente en otro ambiente, desconoce. Entonces cree que el alegato de apertura es lo que va a marcar la pauta de la sentencia. Y eso no es así. Lo que marca la pauta por el principio de congruencia es la acusación escrita. La sentencia tiene que ser congruente con la acusación escrita. Ahora, la jueza en la audiencia de ayer efectivamente indica de que ya en la sentencia absolutoria o condenatoria se van a hacer las precisiones en torno a la congruencia del alegato de apertura y de la acusación. Así que a lo mejor, digo, puede ocurrir que en la sentencia, doctor Domingo Pérez, se precisen si han habido incongruencias entre el alegato de apertura y la acusación. Como también puedo presentar en el juicio oral una acusación complementaria por circunstancias que no se presentaron en la acusación. Es decir... ¿Las va a presentar? No, es que yo le estoy indicando lo que establece la norma procesal penal. Mire, yo tengo años litigando. Es decir, no soy un novato en estas lides. Es por eso que seguramente buscan sacarme de estos procesos. Yo defiendo mi trabajo y creo que la mejor muestra que no nos equivocamos a nivel del equipo especial que lidera Rafael Vela es que todos los acusados, comenzando por la señora Keiko Fujimori, aceptaron los hechos.
le han abierto investigaciones recientemente con la intención de sacarlo del caso Cócteles? Bueno, tengo investigaciones por todo lado. A veces me mantienen ocupado formulando mis descargos que no me permiten en algunas ocasiones no estar completamente dedicado a mi trabajo. Esta siguiente semana, usted ya que me está hablando del día lunes, en la mañana tengo que asistir al juzgamiento en el caso Cócteles y en la tarde tengo que estar haciendo mi defensa porque una Fiscalía Suprema me abrió una investigación a Rafael Vela y a mí. Ahora, se ha presentado un habeas corpus, ¿no? Está en primera instancia aún el habeas corpus con la intención de anular el caso Cócteles, de archivarlo. Los términos del habeas corpus cuestionan la tipicidad del delito de lavado de activos. Mire, creo que hay que ser bastante responsables en poder afirmar en relación a este proceso constitucional. En primer orden, no he sido emplazado, la Fiscalía no ha sido emplazada. Es por eso que no he podido yo ejercer algún aspecto de defensa ante la justicia constitucional. La justicia constitucional no tendría que entrar sobre la materia de la justicia ordinaria, es decir, sobre la justicia penal, es decir, sobre lo que usted me está señalando, es decir, sobre la tipicidad de la conducta. ¿Ni siquiera de manera excepcional? Mire, si la justicia constitucional hubiera querido entrar en este caso de aportes de campaña de procedencia ilícita, lo hubiera hecho cuando a través de un habeas corpus escarceló a Ollanta Humala y Nadine Heredia, a la propia señora Keiko Fujimori, y recientemente se pronunció en el caso de Jaime Yoshiyama. Es decir, en ninguna de estas resoluciones el Tribunal Constitucional señaló que la conducta que el Ministerio Público había imputado en estos casos de aportes de campaña no eran delito. Entonces, hacerlo a la altura de este momento en el que estamos entrando ya a lo que viene a ser la actuación de prueba, en donde van a ir los testigos a señalar cómo le entregaron estos millones de dólares a la señora Fujimori, pues podría generar una cierta suspicacia, en la cual yo no voy a entrar a mencionarlo. Eso lo dejo a personas como usted. Pero puede ser una suspicacia totalmente legítima, ¿no? Porque puede ser parte de la estrategia procesal. Bueno, la legitimidad de las decisiones se construye a partir de la confianza que las entidades dan hacia la sociedad. Y el censor de la legitimidad del Tribunal Constitucional, pues no voy a ser yo. Seguramente será la ciudadanía quien confíe o no de las instituciones como el propio Tribunal Constitucional. Hay un caso que se cita en este habeas corpus, 00413-2021, proceso de habeas corpus. Hay casos del Tribunal Constitucional, ¿no? Hay casos excepcionales en que la justicia constitucional puede ingresar a revisar, por ejemplo, la subsunción de la conducta en un determinado tipo penal para la dilucidación de la responsabilidad penal cuando se vulnere algún derecho fundamental. O sea, se cita jurisprudencia aquí diferente a la que usted menciona. Por eso le indico, si es que se está generando una línea jurisprudencial, porque el Tribunal Constitucional tendría que tener una línea jurisprudencial, le digo, en el caso de aportes de campaña por actividades ilícitas, el Tribunal Constitucional tiene una línea jurisprudencial. Ollanta Humala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama. En ninguno de esos casos en que el Tribunal Constitucional tuvo a la vista el hecho, dijo, esto no es delito. Si lo va a decir en el 2024, cuando ya el juicio esté instalado, bueno, permítame la reserva de mi opinión. Yo creo que eso finalmente demostrará alguna percepción social en el cual, de darse el momento, podré opinar dentro de mi derecho a la crítica a las resoluciones judiciales. ¿Cometerían abocamiento indebido si lo hacen? Mire, he escuchado esa afirmación, ingresarían al tema de la justicia ordinaria, pero yo creo de que no podría yo opinar sobre algo que no se ha resuelto. Una vez resuelto, sí puedo emitir una opinión, creo, sustentada. ¿Por qué el banco, por intermedio de Dionisio Romero, no le hizo una transferencia bancaria? ¿No iba a ser más sencillo y menos cuestionable? Es una buena pregunta que le puedo hacer a Dionisio Romero, ¿no? Si consideramos, según la tesis de la defensa, o más bien la tesis de la defensa debería formularle esa pregunta, ¿no? O sea, lo que estamos nosotros señalando es de que, a ver, acá hubieron actividades
que generan la sospecha de que no se quiso alertar a las autoridades o las alertas de prevención de lavado de activos. Una de ellas es el manejo en dinero en efectivo y cantidades exorbitantes. Es decir, si una entidad quería tener una, digamos, una transferencia legal, lícita, hubiera utilizado los sistemas usuales o regulares, pero no se hizo. Lo que esto generó es precisamente que, más los demás indicios que siguen posteriores, el uso del pitufeo, el pago en efectivo a los medios de comunicación, pues presentemos un caso de lavado de activos. Me quedo pensando con el tema del habeas corpus que comentábamos hace un momento. Mire, si eventualmente los jueces se dedican de manera exclusiva a analizar el caso Cócteles y se programan audiencias de manera diaria, como usted hace un momento lo mencionó, como se está practicando, ejercitando en otros casos análogos, ¿eso eventualmente no podría configurar una amenaza inminente que podría eventualmente valorarse en la justicia constitucional? Una amenaza inminente a la impunidad, sí, seguramente, que creo que hay que desterrarla de este país en algún momento, ¿no? Una amenaza inminente porque en términos del escrito de la demanda de habeas corpus se considera a la pena de más de 35 años, a esa pena grande, como una amenaza inminente. Pero mire usted, yo creo de que la impunidad es algo que afecta a nuestra sociedad. Es decir, daña bienes jurídicos tutelados. Yo creo de que así como la justicia constitucional ha tomado este habeas corpus y desconozco si le está dando celeridad, yo creo que la justicia ordinaria que representa la Corte Nacional presidida por César Saguanay podría un poco gestionar la carga que tienen los jueces de los casos Lava-Jato y darle las facilidades para que puedan llevar a cabo su labor. ¿Y sabe cuál es la labor de un juez? Hacer justicia. Y creo que eso es lo más importante. Hay quienes le dirían, cuídense de los jueces que buscan hacer justicia, porque esa no es la labor de un juez. Porque si no, deja de ser imparcial. Bueno, el juez es imparcial. El fiscal es objetivo y es parcializado a la acusación y defiende a la sociedad. Y yo en este juicio estoy defendiendo a la sociedad que se ha visto agraviada por los acusados. Otra posibilidad es que, bueno, la justicia constitucional resuelva un habeas corpus o reconduzca y lo vuelve innovativo, ¿no? No hay una amenaza, pero resulta imperativo que se dicte una sentencia para que esto no se repita a futuro. Mire, si queremos encontrar equivalencias en el contexto latinoamericano, que está azotado por factores de impunidad, uno de los claros ejemplos es lo que ocurrió en el Brasil con el presidente actual Lula da Silva. Es decir, el presidente Lula da Silva fue condenado en una instancia, en una segunda instancia, y en una instancia del Supremo Tribunal Federal, haciendo las veces de jueces constitucionales, anulan el proceso. No declaran que Lula da Silva sea inocente. Anulan el proceso y reconducen el proceso a una justicia electoral. Entonces, si usted me está señalando de que el Tribunal Constitucional o la justicia constitucional quiere ser innovativo, lo que usted me está poniendo es el escenario de lo que ocurrió en el Brasil. Y si usted me dice actualmente cómo ve la OCDE al Brasil y al Perú, le digo que lamentablemente creo que hemos sido relegados precisamente por estas actuaciones que están ocurriendo en la justicia. Si la justicia no da seguridad, no da garantía del cumplimiento de la Constitución y las leyes, pues qué inversión económica, si hablamos de la OCDE, se va a alentar o se va a buscar. Nos preguntan si todo el dinero se gastó en las campañas. Mire, eso lo va a determinar la actividad pericial. No solamente está lo que se ha documentado a través de estas declaraciones ante la OMPE, sino también estos ingresos que se hicieron a distintas campañas publicitarias, es decir, todo el dinero se mezcló. Pero de cifras, yo prefiero que en su momento sean los expertos, que son los peritos, los que esto lo puedan presentar. Vamos llegando a la parte final, doctor, de esta conversación. Hay algunas preguntas que ya se le han formulado en anteriores entrevistas, pero que voy a aprovechar la oportunidad para poder hacérsela. ¿Era necesario un chaleco antibalas al descubierto? Mire, nunca hay que dejar de tomar las medidas si el riesgo de la persona es latente. ¿Debió haber estado al descubierto? Se preguntarán algunos.
Usar un chaleco Ujú. antibalas no es una situación cómoda. El chaleco antibalas tiene una estructura que pesa. Yo después de esos días, obviamente he sentido un agotamiento bastante alto, pero yo creo que la seguridad se tiene que extremar, porque días anteriores habíamos recibido Ujú. la amenaza de que una circunstancia bastante grave iba a suceder. Y yo creo que lo que ustedes han podido ver esos días lo justifican. ¿Qué La circunstancia? agresión inusitada que he sufrido producto de estas congregaciones que se estaban llevando a cabo en los exteriores de los ambientes judiciales. Uno se pone un chaleco antibalas cuando teme que le caiga una bala. ¿Las amenazas iban en esa línea? Bueno, prácticamente eso es algo que faltaría. No quiero decir que eso vaya a suceder, O sea, pero me han lanzado objetos, ajá. han procurado ingresar a mi morada, me han atacado. En Estados Unidos se conoce como el asesinato moral, es decir, campañas de desacreditación, de legitimación, acoso. Entonces, bueno, estamos en un punto, espero, de que se pueda retornar y que tanto jueces, fiscales, abogados puedan tener una tranquilidad para cumplir su labor, no solamente desde el lado que yo me encuentro, en general cualquier actor en el sistema de justicia. ¿Alberto Fujimori podría postular a la presidencia del Perú? Mire, no es un caso que yo conozca, no Le quisiera pido su entrar. opinión en todo caso. Si yo doy mi opinión, no sé si la Autoridad Nacional de Control me quiera abrir un proceso por inmiscuirme en un caso que pueda estar en curso en otra fiscalía, y espero que usted me pueda entender. ¿Era pertinente mencionar a Alberto Fujimori en sus alegatos de apertura? Bueno, estaba en la acusación, y esa pregunta que usted me Ujú. hace me la formularon los jueces, obviamente con el respeto debido. Les dije, está en la acusación. Si es que la defensa consideraba que no se tenía que mencionar a Alberto Fujimori, se hubiera puesto o puesto en el control de acusación. Sin embargo, no hubo mayor objeción y yo tengo que sustentar lo que está en la acusación escrita. Ujú. Bien, doctor José Domingo Pérez, muchísimas gracias por su participación en esta tribuna de entrevistas de LP. Usted va a participar como docente también de LP en un diplomado especializado en el Código Procesal Penal y Litigación Oral, en donde también va a participar el juez Richard Concepción Carguancho. También van a participar abogados y abogadas como la doctora Juliana Loza. Es un ambiente académico plural. Algunas opiniones sobre el diplomado que está lanzando, que está estrenando LP Pasión por el Derecho, en donde va a compartir cátedra con abogados a los que hoy se enfrentan en casos emblemáticos como el caso Cocteles. Y yo creo que es importante porque, Ujú. mire, esta pluralidad que da LP permite que quienes están en la formación y en el desarrollo de la academia y formándose, obviamente, Ujú. puedan tener distintos puntos de interpretación de la norma. Y qué importante que esta organización como LP pueda convocar no solamente a abogados, sino también a fiscales, a jueces, a Ujú. docentes, es decir, para que puedan tener distintas apreciaciones del derecho. Doctor, muchísimas gracias por su participación en esta secuencia de entrevistas. Nos vemos en Gracias. una próxima transmisión, amigos y amigas del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Estamos aquí en Se Corre Traslado a través de la señal de LP Pasión por el Derecho. Permiso.